El Barça de Hansi Flick se deja los primeros puntos de la temporada en un estadio siempre complicado para los azulgrana como Vallecas. Partido muy flojo del conjunto azulgrana donde Joan García, el meta, fue el MVP del partido y salvó a los suyos de una goleada, además con polémica. Lo vamos a debatir todo con Richard Méndez, con Toño Fernández y también con Vara Feber. Toño Rodríguez, ¿cómo estáis, chicos? Vamos al lío y sobre todo tenemos que hablar del tema VAR, de ese penalti señalado a Lamine Yamal en el minuto 37 de juego. El colegiado lo ve claro, lo señala, pero no hay VAR para poder revisar esa imagen. Vara, ¿con qué te quedas de todo esto? Porque se ha generado una polémica y me imagino que con consecuencias. Por lo menos vamos a tener debate durante varios días. Sí, porque se descompone el VAR en el momento y justamente con el equipo menos propicio, ¿no? Aquel sobre el que con razón y sin razón en algunos momentos, pero con razón justificada también en otros, porque ahí están los papeles del caso Negreira. Hay, me parece, argumentos para la sospecha, ¿no? Entonces que el VAR en estos tiempos ya lleva muchos años, ¿no? Funcionando. Bueno, funcionando es un decir, ejecutándose. Funcionando es otra cosa que creo que no ha hecho el VAR del todo. Pero no es una novedad, no es que están experimentando, es algo que lleva ya varias temporadas y que se descomponga en una liga que presume ser la segunda mejor del mundo. Bueno, ellos creen que es la primera, pero está ahí, ¿no? Es la segunda mejor liga del mundo, con dos de los equipos más importantes, si no es que los más importantes del mundo, que es lo que realmente hace fuerte a la liga, y que justo en un partido del Barcelona pase esto, no debería pasar en ninguno, ni de primera ni de segunda división. Pero bueno, hay errores, podría pasar, pero que tengas la mala suerte que justo te pase en un partido del Barcelona, pues creo yo que es razonable que se levanten sospechas, más allá de que yo en lo personal pienso que sí, fue un error que debió prevenirse y que no debió ocurrir en ningún campo y mucho menos en un partido en el que esté implicado el Barcelona con todo su historial reciente respecto al arbitraje. Dicho lo anterior, el árbitro lo hizo muy bien, muy muy bien. Hizo su trabajo durante muchos años. Los árbitros han tenido que trabajar sin esa red de seguridad. La red de seguridad llamada VAR les ha relajado, les ha hecho peores, los ha hecho a la mayoría comodinos, sabiendo que tienen ese margen de error que antes no tenían. Y aquí, sin margen de error, en una falta, si nos concentramos en esa, en la del penal, que tanto indignó al Rayo Vallecano, que no parecía falta, en realidad, ni en vivo, ni en la transmisión en primera instancia, ni tras la primera, ni la segunda, ni la tercera repetición, pero hay una repetición muy clara, y quien no quiera ver penal, cuando el muslo de Lamine Yamal es claramente atropellado por el muslo del defensor del Rayo Vallecano, es eso, que no quiere verlo, y el no querer verlo no le facilita la posibilidad de ser claro. imparcial. Para ti fue penalti, claro. Pero es un penal claro, sí. Bueno, claro, una vez que ves la toma correcta, ¿verdad? El árbitro no se equivocó, más allá de que lo que pasó es un papelón. Bueno, tremendo. Como decíamos, los capitanes y los entrenadores sabían que no había VAR cuando comenzó el partido. Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, es lo que alega, ¿no? El problema que se tuvo con el VAR, luego volvió 3 minutos antes o 5 minutos antes de que finalizase la primera parte. Toño, ¿cómo ves tú? ¿Para ti era penalti claro? No, porque luego hay algunas declaraciones de Isi Palazón, jugador del Rayo, que reconoce que el árbitro le dijo al descanso que se equivocó al tomar la decisión de señalar el penalti. Entonces no queda nada claro. Bueno, eso dice Isi al calor del resultado. Isi además frustrado porque hay una jugada suya que es muy bien atajada en la segunda parte por Joan García, entraremos ese tema, que al final termina siendo invalidada, pero es frustrado, creo yo, está frustrado al calor del resultado porque esa toma de atrás con Chavarría yendo con los glúteos, ¿no? Con las nalgas al muslo de Lamine es bastante claro, pero está bien. Yo no me voy a escandalizar de nada aquí, Ana, de nada. Ni de la declaración de Isi, que me parece súper humana en el sentido de la frustración después de haber empatado como se empató ese partido, que ellos sintieron con justa razón futbolística que lo debieron haber ganado. Entiendo perfectamente lo de Isi, no me escandalizo, tampoco le hago tanto caso. Entiendo que se pueda
dar una falla técnica no debería, puede pasar. Vamos, en un Super Bowl se fue la luz cuando hablamos del espectáculo, de los espectáculos deportivos, y no se fue por 2 minutos. Y entiendo también perfectamente que un partido de fútbol se puede jugar sin VAR y no pasa nada. Podemos especular, podemos asustarnos, pero no pasa nada. No tuvimos VAR. La mayor parte del tiempo desde que existió este deporte se jugó sin VAR y el árbitro estaba ahí. Y comencemos por decir que el señor hizo su trabajo. Esa toma que nosotros conocimos, él la vio en vivo, él estaba en una buena ubicación, porque el tipo sigue sabiendo arbitrar un partido de fútbol, está en una buena ubicación, y después que el mundo se tuvo que convencer con esa repetición, es otra cosa, pero eso no es bronca del árbitro. El árbitro era la persona más calificada y más cercana a la jugada para tomar una decisión que tomó bien. Así que el fútbol se puede jugar sin VAR y no hay ningún problema. Pues sí, a la antigua usanza, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el técnico del Rayo decía que lo que le molesta es que haya 5 minutos con VAR, 5 minutos sin VAR y que encima eso también pues lo sepan los jugadores, ¿no? Porque de alguna manera también condiciona, ¿no? el partido. También hay otras declaraciones, y voy contigo, Richard, de Jong, que decía, no sé si era penalti o no, no lo he visto, pero es una... No voy a decir lo que dijo exactamente... que el VAR no funcionara. Es que primero funcionó, 5 minutos después no, luego sí, en fin. ¿A ti, Richard, te pareció penalti? Porque he escuchado de todo sobre esta jugada. ¿A ti qué te pareció? A mí me parece que no es suficiente para penal. A ver, cualquier contacto en el área no significa que tenga que ser penal. También el momento en que Pablo Chavarría llega así sobre la pelota, ya el pie de Chavarría está por delante de Lamine Yamal y detrás del balón. Es decir, ya Lamine Yamal no llegaba a la pelota. ¿Puedes cometer una infracción con el muslo? No sé, yo creo que las infracciones las puedes cometer con el pie, con cualquier parte del cuerpo, pero no es el muslo la zona más adecuada para tú infringir una infracción sobre un rival. Me parece a mí más algo de la dinámica del juego, donde sí, efectivamente hay contacto, pero no el contacto suficiente como para señalar un penal. Más contacto y más violencia hubo sobre Lamine Yamal y con el mismo actor, Pablo Chavarría, en aquella jugada que era hombro contra hombro, que era una carga legal. Había más fuerza en esa sí hubo más fuerza que sucedió sobre el segundo tiempo, y que obviamente al ser una carga legal, porque sí era hombro contra hombro, pues no termina señalándose como penal. Pero aquella fue mucho más fuerte que la del penal que le señalan al Barcelona. A ver, hay que entender algo. Al no contar con la herramienta del VAR, el árbitro va a pitar lo que él interpreta, y él interpretó que era penal. Y es así, hay que aceptarlo y punto. No había VAR. No se tenía a mano esa herramienta. Ahora, de haber tenido esa herramienta, probablemente no se hubiese señalado penal. Para mí no es penal claro y no es penal. Para mí no es suficiente para un penal. Contacto en el área no está prohibido. Lo que está prohibido son otras cosas, las infracciones. Y el contacto que hay para mí no es suficiente para penal. Es mi opinión, ¿no? Bueno, pues como decía, ¿no? Esta polémica del VAR, no VAR en Vallecas y el penalti o no penalti sobre Lamine Yamal, pues hay diversidad de opiniones. Hablemos un poquito también de lo que nos dejó el partido, sobre todo de la gran figura para el Barça, que fue Joan García, el único que no se constipó, ¿no? Podríamos decir, del resto de los jugadores, que la verdad es que el Barça tuvo un partido muy flojo en defensa, en ataque también en el centro del campo, ¿no? No sirvió el papel de Dani Olmo como media punta en esas probaturas que está haciendo el técnico Hansi Flick. Pero hay que hablar, ¿no? Del portero que estuvo majestuoso, ¿no, Barak? Sí. Desde la primera mitad ya apuntaba con una parada sobre Raitiu que pensábamos, mira, el Rayo va a tener muy complicado tener otra tan clara, ¿no? En la que básicamente se anticipa Joan García y ya se va estirando antes de que llegue el disparo, como intuyendo hacia dónde va. Pero no, lejos de que fuera la más peligrosa del Rayo, solo fue el aperitivo y sobre todo en el segundo tiempo llegó una cascada de ocasiones para Rayo Vallecano, en algunas fallas en la definición, combinadas con acierto en el mano a mano que tuvo el arquero del Barcelona, en otras un mérito absoluto del portero del Barça, siempre o generalmente cuando hay ocasiones claras de gol que para un portero, hay una combinación entre acierto del arquero y de mérito a la hora de definir, que claramente Rayo Vallecano tampoco tiene a los futbolistas de mejor puntería. De lo contrario, no jugarían en el Rayo Vallecano, ¿verdad? Estarían en otro equipo. En cualquier caso, el Barcelona hace un partido en el que en el primer tiempo tiene ocasiones de gol, varias,
La 2 de Rafinha, en que se equivoca, en las dos tiene a Ferran Torres, en una decide disparar, lo hace mal, en la otra decide pasar, pero pasa mal, y ahí se pierde 2 ocasiones. Dani Olmo falló 2 ocasiones claras de gol, y lo malo del Barcelona fue que en esa primera mitad, pues Rayo Vallecano, siendo un equipo claramente inferior, y a pesar de que todos sabíamos, todos, y empezando por el cuerpo técnico y los jugadores, que esa cancha no es fácil, particularmente no es fácil para el Barça ni para el Real Madrid. Es un equipo que sabe jugarle a los grandes y que va creciendo temporada a temporada. Y aún así, con toda esa advertencia, el Barcelona en esa primera mitad, generando muchas ocasiones de gol, no pudo evitar que Rayo Vallecano le jugara de igual a igual. Fue una primera parte de igual a igual. Y no son equipos iguales, que para uno el Barcelona tiene la nómina que tiene y el Rayo Vallecano apenas puede con trabajo poner un 11 más o menos reconocible en la cancha. Eso en el primer tiempo. Luego en el segundo tiempo ya no es que el Rayo le jugara de igual a igual al Barcelona, que mucho mérito tiene del Rayo, sino que le pasó por encima. Le pasó por encima y gracias al arquero del Barça, ese pasar por encima no se tradujo en 3 puntos. Recuerdo también la que salva de Frutos, la que salva también a Camello. En fin, es que tuvo varias claras, el Rayo. He leído un titular, Toño, que me ha gustado mucho y era que el Barça pierde 2 puntos, pero gana un portero, ¿no? Porque para muchos Joan García no era el portero para el Barça, o alguno cuestionaba su fichaje, ¿no? Incluso entendía que ese ímpetu, esas ganas que tenía el Barça de traer a este jugador, a este portero, que fue uno de los más destacados. Es que la temporada pasada salvó al Español, fue el héroe del equipo. Pero me gusta eso, ¿no? Pierde 2 puntos, pero gana un portero. ¿Te lo parece así? No, no me lo parece. Ganó 2 porteros, diría yo. Porque Szczęsny entra a la convocatoria. Y en los escritorios el Barcelona, 24 horas antes de que termina siendo un nefasto partido de fútbol, o jugado por ellos así, gana 2 porteros, Ana, agregaría, porque ahí tenía una garantía también en la banca Hansi Flick, y eso cuenta. No nos olvidemos que apenas Iñaki Peña fue cedido en la semana, así que gana 2 porteros, agregaría. Y lo de Joan García, entiendo tu idea, simplemente es para sumar un punto de vista. Es un juegazo. Es un juegazo y su historia me parece fascinante. 50 millones después de que fue un portero que peleó y salvó a su equipo no descender, pero termina siendo, lo sacan vía cláusula de rescisión, termina siendo un insulto para la calidad de portero que fue esa cláusula de rescisión. Y la historia de Joan García me parece todavía mejor, porque hace 2 años este portero estaba en la segunda división. Y así como fue importante para que los Periquitos no regresaran a la segunda división la temporada pasada, fue todavía más importante para que ascendieran hace 2 temporadas a primera división, y toda esta cascada, esta bola de nieve positiva para él, terminara en que ahora dio este partido con la camiseta del Barcelona en Vallecas. Para mí, la mejor atajada, como ya decía, fue una que ni siquiera cuenta, porque era una jugada en offside de Easy, pero es un mano a mano de todos los que tuvo el Rayo, porque también hay que hablar de los riesgos que asume el Barcelona, que no son una sorpresa, pero bueno, cambia a los centrales, ¿no es cierto, Hansi Flick? Y paga el precio. Necesitas que una defensa tenga química, tenga comunicación, tenga timing. Ellos no pueden improvisar, tienen que tener esa comunicación. Se pierden los defensas del Barcelona, entregaron muchísimos balones y por eso tantos manos a mano. Pero sí, Joan García es un portero que no le ha costado ni un poco una camiseta tan grande, y qué bueno, porque con ese estilo de juego van a necesitar mucho de su portero. Es que a veces la defensa del Barça es un poco suicida, ¿no? Y entonces la portería queda un poco al descubierto, y precisamente el experimento que hizo ayer Hansi Flick pues no salió muy bien, ¿no? Con este cambio en la defensa, cambio en los centrales, Koundé al lateral derecho, sin Cubarsí, sin Ronald Araujo, en fin, fue una mezcla explosiva donde al final el que brilló fue el portero, porque hizo una actuación magnífica, ¿no, Richard? Sí, en efecto, y además jugando lo que juega Hansi Flick, ¿no? Con esa defensa tan adelantada cuando el equipo está ofendiendo, termina dejando tantos espacios que bien los aprovechó el Rayo Vallecano. A ver, hay tantas jugadas en las cuales Joan García es la figura del partido. Incluso yo me recuerdo una empezando el partido, que es un servicio desde la izquierda que queda en el mano a mano con la llegada de Andreu Ratiu, el rumano, queda en el mano a mano apareciendo sobre el segundo palo, y la salida espectacular para el cierre que hace Joan García es tremenda. Estamos viendo un Joan García
que es el mismo que veíamos en el Español de Barcelona, que lo podía soltar un día en la autopista y se le iba a arrojar a los carros. Eso es lo que estábamos viendo con Joan García. El mejor jugador, sin duda alguna, del Barcelona en el partido de ayer, pero que además de eso, es gracias a él que Barcelona sale vivo de Vallecas. Es gracias a las atajadas, a los mano a mano de él, porque el Rayo Vallecano termina siendo mejor ofensivamente que el Barcelona, siendo el equipo que buscó más intensidad en el arco y es el que se le presenta las mejores situaciones, pero también vale decir que Barcelona tiene muchas otras cosas, Ana, que resolver de cara de aquí en adelante, porque si bien Joan García tiene un partido espectacular, me atrevería a decir que Pedri es el otro jugador del Barcelona que se salvan. Pero después está lo mal que encara el partido Rafinha, las advertencias sobre el juego de Lamine Yamal, porque ya en el partido frente al Levante parecía que en aquel partido Manu Sánchez sabía todo por dónde cerrar el camino a Lamine Yamal. Esta vez termina siendo Pablo Chavarría. Es decir, hay cosas que tiene que resolver ya el técnico del Barcelona, Hansi Flick. El otro día ganaron 3-2 al Levante con mucho sufrimiento. Ayer salen vivos de Vallecas gracias al arquero del Barcelona. Entonces, Barcelona está invicto, pero hay cosas que no están funcionando bien para el campeón. Pues se marcha el Barça a este parón de selecciones y lo hace con bastantes dudas el conjunto de Hansi Flick, que va a tener que aleccionar a sus pupilos en estos días, aunque tiene a muchos fuera por este parón internacional. La vuelta será para medirse al Valencia, por fin en casa, aunque todavía queda por ver en qué estadio. Lo contaremos aquí en ESPN Deportes, en nuestras redes sociales y en YouTube.